Siguiendo con los temas que hemos visto durante toda la asamblea, uno de los temas también importantes es el tema de integración. Y bueno, tenemos un panel de lujo, que bueno, pero los voy a presentar solamente a 3 de ellos, porque yo creo que a Carlos Luna ya no hace falta presentarlo, porque después que le dijeron de dónde estudió, cuándo nació, si es casado o divorciado, yo creo que no hace falta que yo lo mencione a él, pero... Ok, yo sé que el tema de integración también es muy importante ahorita, y más estando aquí en el estado Táchira. Y bueno, pensamos que no solamente integración lo podemos hacer solamente con Colombia, porque siempre se nombra, porque es el país hermano, estamos más cerca, pero aparte de tener a el buen amigo Luis Alberto Ruchán de Cabecol, tenemos también a Juan Hostos, que es Cámara de Comercio de México, cosa que hay unas cosas que se van a enterar de los negocios también con México, y con Juan Gabriel, que también tiene que ver mucho con Colombia, y Carlos, que ya también está. Vamos a tratar de el tiempo hacerlo más corto. Los tiempos normalmente son de 1 hora y media, pero como se ha corrido, vamos a hacerlo lo más corto posible para que ustedes también puedan disfrutar del resto de las cosas. Iba a ser el resumen de cada uno, pero bueno, todos son conocidos, más que conocidos. Entonces vamos a tener un set de preguntas en donde cada uno de ellos va a responder, y en el caso de nuestro amigo Hostos, va a ser diferente con el tema de Colombia, sino él va a hablar de los temas con México. Así que vas a ayudarme con los lentes. Y voy a comenzar con Luis Alberto. Ok. De manera sencilla, ¿podrías explicarnos el marco legal e institucional actual en que se desarrolla la relación comercial de integración entre Venezuela y Colombia? Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes. Sí. Yo quiero comenzar por agradecer la invitación que nos han hecho para participar en este panel, porque es un panel que, de acuerdo al título, ¿verdad?, de esta asamblea, que tiene que ver con institucionalidad, integración y desarrollo, creemos que puede ser algo relevante. Además, felicitar a la Fede Cámaras Nacional por haber decidido hacer su 80 asamblea acá en el Táchira. Y bueno, ¿qué más que todos estos reconocimientos que acabamos de ver de gente de frontera que durante tanto tiempo estuvo trabajando por esa reapertura? Entonces, esa asamblea acá es un reconocimiento al empresariado tachirense que le hace el país, y vienen todos los colombianos también para acá. Entonces, de verdad que estamos muy contentos de Cabecol poder participar y en ver cómo se le ha hecho un reconocimiento a la gente que por tanto tiempo ha mantenido despierta esta relación. Dicho esto, ya ahora voy a entrar en un detalle. Mira, el marco legal entre Venezuela y Colombia en este momento es bastante limitado. Si nosotros hacemos un poco de historia, recordemos que por muchos años estuvimos en la comunidad andina, y esa era una estructura de un esquema de integración profundo con institucionalidad, con órganos supranacionales de materia legislativa, ejecutiva, de seguimiento, un tribunal andino, etcétera, etcétera, y una cantidad de normas de derecho comunitario. De allí, una vez que Venezuela decide salirse en el 2006, mantuvimos en vigencia una cantidad de regulaciones en inversiones, en propiedad intelectual, derecho de autor, transporte de carga terrestre, marítima, aérea, miren, de todo, migración, el tema de los servicios, había muchísimas cosas allí. Eso, cuando decimos salirnos, se borra de alguna manera, y con Colombia negociamos un acuerdo de alcance parcial en el marco de la LADI. Ese acuerdo, yo no me voy a extender mucho porque también la idea es que mis otros amigos de Colombia puedan complementar, pero es un acuerdo de preferencias que permite salvaguardar arancel cero o preferencias arancelarias, ya no para el universo arancelario, sino para lo histórico, para lo que efectivamente implicó negocio entre Venezuela y Colombia. Después, de allá para acá, y una vez que se reactivó en los últimos 2 años la relación, gracias a la voluntad de los dos gobiernos y a un esfuerzo importante de los grupos negociadores, tenemos que decirlo, se renovó ese acuerdo, se volvió a hacer una negociación para tratar de ajustarlo, sobre todo porque había quedado un poco asimétrico en el primer momento, y ahora tenemos también, además de ese acuerdo renovado, con el compromiso de una próxima revisión que no se ha dado, un acuerdo de promoción y protección de inversiones recíprocas, que es importante porque es un instrumento que va a generar seguridad y estabilidad para el tema de las inversiones de Venezuela en Colombia, las de Colombia en Venezuela, establece un mecanismo de solución de diferencias y la obligatoriedad de indemnizar en caso de una expropiación.
de aquí a allá o allá a acá. Y hay un acuerdo de cargas, de transporte de carga terrestre de personas, que también está en proceso de aprobación. Es decir, ya pasó por la Asamblea Nacional de Venezuela, ya pasaron por los congresos y pasaron ya por la Corte Constitucional Colombiana, que siempre tiene que dar el visto bueno de ese tipo de instrumentos jurídicos. Entendemos y a lo mejor nos avisan cuándo es que va a entrar en vigencia definitivamente para las coordinaciones, pero tenemos entonces un acuerdo de alcance parcial en materia arancelaria, tenemos un acuerdo de protección de inversiones recíprocas y tenemos un acuerdo de carga, que es muy importante porque mucho el comercio entre los dos países es la frontera, y la frontera del Táchira muy importante. Dicho esto, desde Cabecol consideramos que haría falta al menos un acuerdo para evitar la doble tributación, que va junto al acuerdo de inversión extranjera. Y por supuesto que seríamos felices poder tener un acuerdo más amplio, pero a lo mejor eso lo podemos dejar para más adelante para darle chance a los panas. Gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Bueno, ahora la misma pregunta para Juan Gabriel Pérez, que es con Venezuela, que es la Cámara Colombo-Venezolana. Juan Gabriel, ¿te la repito o...? No, yo creo que está dicho, y como para agregar simplemente lo que dice Luis, que es así, lo más importante es que hay una gran voluntad, no solamente los dos gobiernos, sino los empresarios, para ir fortaleciendo esta integración binacional, y creo que ese reconocimiento que tanto Víctor como Carlos tienen hoy, pues es muestra de eso, es muestra del trabajo arduo que se está llevando a cabo desde hace un buen tiempo. La relación entre Colombia y Venezuela siempre ha estado, nunca se ha dejado de tener negocio entre los dos países, y creo que hoy tenemos un momento muy interesante donde ya todos estos instrumentos están mostrando resultados. Hoy podemos hablar ya de un comercio binacional que supere los $1.000 millones, con unos retos importantes, pero son cerca de 1.000 empresas que ya hacen negocios entre los dos países, y eso es bien importante, y yo creo que esta dinámica que ha cogido el norte de Santander y Táchira ha sido significativa. Normalmente el comercio se hace por carretera entre Colombia y Venezuela. Para Guachón era más o menos 2/3 de la carga que se movía por Cúcuta hace un par de años. Hoy estamos cada vez más cerca para Guachón y Cúcuta. Eso significa que el crecimiento importante lo está teniendo esta región. Y lo otro importante es que cada vez tenemos más de productos de valor agregado, cada vez tenemos más empresarios comprometidos. Y lo otro importante es que estamos trabajando muy de la mano institucionalmente, y creo que acá hay que fortalecer este trabajo en equipo para que tengamos mucho más resultados, vender materias primas también a Venezuela para que esa industria siga siendo fuerte, para que nos complementemos. Estuvimos con Industria, incluso en una revista hace poco, analizando muy especialmente todo lo que ha sucedido después de la apertura en materia industrial y cómo ciertos sectores ya van en una capacidad productiva del 60%, pues que antes no lo tenía, digamos, sectores importantes como el de manufactura, autopartes, plástico, la industria del plástico, etcétera. Y ahí creo que tenemos es que estos instrumentos que hoy existen, como los decía Luis, el acuerdo de protección de inversión es muy importante, el acuerdo de alcance parcial que además se revisó una vez entró el gobierno del presidente Petro y se ampliaron un número significativo de productos, pues yo creo que ahí ya tenemos las autopistas para seguir avanzando, para seguir generando negocios y para tener más confianza entre los dos países y, digamos, fortalecer esa integración binacional. Gracias, Juan Gabriel. Bueno, la misma pregunta pero en este caso nos vas a echar un cuentico de cómo está la situación con México. Gracias. Por cierto, Rafael. ¿quieres que...? Sí. Se podría poner allí y primero, bueno, agradecerte, Rafael, por el trabajo para desarrollar, digamos, este panel. Y nos quedó como deuda el balance de género en este panel. Tenemos esa deuda y tenemos que decirlo. La relación con México, en la misma línea de lo que comentaba Luis Alberto, Venezuela denunció el Tratado de Libre Comercio del G3 en 2006, y ahí México se retira, y luego lo que se construye es un tratado, digamos, binacional. Venezuela tiene más de 19 tratados binacionales, uno de esos es el que tiene con México, y se crea una comisión que se llama la Comisión Binacional Permanente,
como le dicen allá en México, la COVIPER. La COVIPER es la que ha venido haciendo todo ese trabajo para crear un marco sobre qué áreas trabajar. Y las áreas que están ahí principalmente es educación. Hay una de ellas que tiene que ver con colaboración aeroespacial, cosas como esa. Y pues, por supuesto, esto tiene que ser más aterrizado realmente a las realidades y a las necesidades que tenemos entre ambos países. Esa comisión estuvo reunida hasta 2023, COVIPER, producto de los dos procesos electorales en ambos países, quedó pausado las reuniones que se estaban teniendo y ya hay reuniones a nivel de Cancillería en este momento para reanudar esas conversaciones una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó posesión el 1 de octubre de este año. Entonces, eso está encaminando en ese marco que está allí, que como dije, es educación, es inversión en nuevas tecnologías, básicamente lo que está. La balanza comercial dista mucho de la que tenemos aquí en la frontera con Colombia, por supuesto, es muy reducida, pero lo que sorprende es que incluso hay remesas de Venezuela para allá, alrededor de 3.8 millones de dólares, y de allá para acá cerca de los 5 millones de dólares. Cuando hablamos de los productos que se importan aquí principalmente, incluso importamos maíz, digamos como parte de ese proceso, y de aquí exportamos oleaginosas. Pero esa balanza comercial, por supuesto, está a favor de México y siempre en la historia ha estado a favor de México. La disminución en los últimos años ha sido de más del 70% de lo que era ese intercambio comercial. ¿Cuál es la gran oportunidad que tenemos ahora con México? Es el gran momento, digamos, por lo que tú acabas de comentar, Juan Gabriel. La posición colombiana y la posición mexicana pueden volver a reconstruir ese tejido multiempresarial que ya existía en el G3. México se está convirtiendo en este momento en esa gran fábrica del mundo cuando vemos lo que está ocurriendo en China. Desde mayo de este año, digamos, aranceles han sido incrementados a los chips, a los vehículos eléctricos, a los paneles solares. Incluso el caso de los vehículos eléctricos es del 100%, los paneles solares se incrementó de 25 a 50. Y esos son, digamos, los aranceles americanos a China. Entonces, bueno, los americanos están mirando a otros territorios. Y ese es el gran momento. Este código QR de este estudio, que es, digamos, el de la proximidad, es la estrategia del nearshoring. Pero ya no solamente es el nearshoring, como se viene hablando, de que yo quiero tener las fábricas más cerca de mi producción por agilidad, por confianza, por garantía de los suministros, sino porque ahora es un tema estratégico y geopolítico. Entonces, yo los invito a tomar este código QR. Hay un mapa que muestra, por ejemplo, cómo Colombia va a incrementar en un punto porcentual su cadena de suministros con Estados Unidos, pero México le incrementa en 9 puntos porcentuales, hasta 37%. Entonces, ese significado de oportunidades de reactivar el G3 es importante. Cuando tú me preguntas sobre institucionalidad, las cámaras bases, y justamente eso es Fede Cámara, son las que están llamadas para ayudar a construir ese tejido en ese marco de la COVIPER. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa influencia para lograr construir sobre esos mecanismos que ya están allí. Y luego que se cree la confianza, poder integrando otras áreas de interés y de investigación que nos permita, bueno, seguir retomando esa senda de crecimiento en esa gran fábrica del mundo que es donde tenemos que mirar todos. Muchas gracias, Ramón. Seguramente a ustedes, y ahorita acá, viendo a Ramón hablando, él es más conocido no solamente por la Cámara de Comercio de Valencia, pero es que lo estaba viendo, le estaba viendo las medias. KPMG, ustedes conocen una empresa que se llama KPMG. Bueno, Ramón carga unas medias de KPMG. Me di cuenta ahorita. Bueno, ahora vamos con Carlos. Ya Carlos fue muy bien presentado y aplaudido. Y bueno, que no fue lo que dijeron de Carlos, pero en el caso de Carlos, tengo una pregunta que va a ser diferente, Carlos. ¿En qué elementos deberíamos enfocar los esfuerzos desde los gremios empresariales venezolanos y de nuestros socios comerciales para contribuir en el fortalecimiento de la institucionalidad? Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente, muy rápidamente, agradecerle a Fede Cámaras, a Dan, a su junta directiva y bueno, especialmente a
a Max, a su Dream Team aquí, Gypsy, con Douglas, con Erwin, bueno, con todos, la invitación a este evento. Como bien lo dijo Luis Alberto, digamos, el logo del lema de institucionalidad, integración y desarrollo en la realización de esta 80ª Asamblea en el Táchira es parte fundamental, digamos, de ese mensaje que se envía desde Fedecámaras a la integración, no solamente comercial. Recuperar la institucionalidad, la legalidad, la formalidad, nos va a permitir obviamente poder integrarnos de mejor manera, pero además obviamente que se refleje en un desarrollo. Yo creo que el rol y la responsabilidad que tenemos, no solamente los actores públicos, en este caso nosotros como Oficina Comercial de Colombia en Venezuela, ProColombia, sino también desde los roles en el caso de Fedecámaras, que es un gremio de cámaras sectoriales y regionales, desde las mismas cámaras binacionales y también obviamente haciendo referencia a no solamente a la colombo-venezolana y a la venezolano-colombiana, sino también en el caso de nuestro amigo Hosto aquí con España, es de ayudar en un tema que va a ser permanente en las dinámicas de las relaciones políticas y diplomáticas de ambos países, que siempre se presentarán dificultades, siempre van a haber altibajos. Ahora que lo vemos en el tema de México y España, por una circunstancia por todos conocida, y no hablemos de nosotros, que obviamente siempre hemos estado en ese sub y baja, digamos, de los últimos años, lamentablemente, y que en buena hora, gracias a la decisión de los presidentes Nicolás Maduro y de Gustavo Petro, se restableció las relaciones diplomáticas y se reactivó este mercado que ha sido un mercado histórico. Entonces yo creo que el rol es de ser facilitadores, de buscar obviamente los vasos comunicantes para que en medio de las dificultades políticas y diplomáticas que se han presentado, que se presentan en el día a día y que se presentarán en el futuro, obviamente ayudar a lo que se quiere, que es el objetivo principal de sus asociados, de sus empresas, que es buscar el beneficio, las mejores condiciones de negocio y obviamente solucionar el día a día, los retos que hay. Hablaba don José María en el tema del mecanismo de pago que todos conocemos, que no nos permite que esto sea mucho más allá de, como lo dijo Juan Gabriel, de los 1.000 millones de dólares. Esperamos que sobrepase casi llegando a 1.100 millones de dólares ese intercambio, que dista mucho obviamente de un escenario, digamos, que todos queremos y esperamos que sea muy pronto, pero retos como es el de mecanismos de pago, más otro, obviamente, circunstancias, la recuperación de la institucionalidad y de la legalidad, que lamentablemente el cierre de la frontera nos afectó tanto, la gente aún equivocadamente, algunos, pero ya los empresarios están viendo que un relacionamiento sano y estable en el tiempo corresponde a unas exportaciones e importaciones legales. Entonces, la invitación y obviamente el mensaje que creo que la importancia fundamental como grandes componedores y obviamente como actores para que faciliten obviamente lo que es inevitable, no solamente entre Colombia y Venezuela, no solamente entre México y España, sino vemos obviamente que cada vez los países tienen reacciones que afectan el comercio, obviamente por posiciones políticas. Y el mensaje claro, lo que siempre lo hemos hablado, y ya que estamos en el Táchira y con toda esta remembranza de lo que fue el tema de la apertura de la frontera, es pues que esto nunca más puede volver a pasar, que la frontera se tiene que mantener abierta y que en medio de las circunstancias de diferencias políticas y diplomáticas, el comercio, el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela tiene que seguir aumentando. Gracias, Carlos Eduardo. Agradecerle primero a todos ustedes, los cuatro han hablado bien de la Asamblea, de Cámara, pero Juan Gabriel dijo una cosa bien interesante, equipo. Y justamente eso es lo que tenemos nosotros en FECámara hoy por hoy, equipo. Y bueno, y agradezco a todos los que están participando con nosotros, porque en verdad que es bien emocionante ver que trabajando en equipo y con integración y unión, esta fuerza que justamente con el Táchira hemos hecho una magnífica y va a ser más espectacular lo que van a ver toda esta tarde de esto. Voy contigo, voy contigo, Juan Gabriel. A ti te dejo después. ¿De qué manera, Ramón?
impacta la institucionalidad en el proceso de desarrollo comercial y económico entre dos países en el proceso de integración? Sí, mucho por lo que estamos viendo y ahí vemos los efectos económicos, cómo han sido totalmente trastocados en todas estas cadenas. Y lo que se quiere y lo que se debe además es recuperar justamente, como lo hemos llamado acá, la institucionalidad. Hay elementos importantes que nos permitiría en ese tejido que se está reconstruyendo. Uno, Luis Alberto hizo referencia, un tratado, por ejemplo, de doble tributación. Nosotros hoy, como referencia, lo tenemos solo con Brasil, para hablar de Latinoamérica, lo tenemos solo con Brasil. Y el beneficio de un convenio de doble tributación es tarifas reducidas para regalías, para intereses, para dividendos. Incluso el de Brasil tiene no tributación empresarial a menos que tenga residencia permanente. Entonces, elementos como ese son los que van a promover las inversiones de Venezuela en México y por supuesto de México en Venezuela para ese desarrollo del que estamos hablando. Entonces, un convenio de doble tributación pasa a ser relevante en todo lo que nosotros estamos hablando. Hacía la referencia de la semana pasada del secretario de Economía de México, que es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard era el canciller en el gobierno de AMLO, ahora es el secretario de Economía. Iniciaron las conversaciones con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y se está llegando a un acuerdo de 21.000 millones de dólares de inversión. Mira la mirada de los americanos en México. Y quiero hacer esa referencia porque está soportada en pilares de la institucionalidad y de la confianza y de un marco regulatorio que está allí, confiable, que permite que ese inversionista pueda mirar y poner los ojos ahí en México. Eso es lo que nosotros justamente tenemos que hacer desde acá. Y eso es lo que está haciendo Fede Cámara en esta gran asamblea, llamando a integrar, llamando justamente a buscar casos de éxito que podamos nosotros también medir, mirar y ver cómo lo vamos a hacer. Hay una lámina que está más adelante, que es cómo hacer negocios en Venezuela. Ahí está todo el marco regulatorio que nosotros tenemos en Venezuela. Es un material que publicamos desde KPMG para llevarlo al que quiera venir aquí a Venezuela y decirle, mira, este es el marco regulatorio. Cuando hago cómo constituir una sociedad, cuál es el marco tributario, cuál es el marco laboral, cuál es el marco fiscal. Y luego hay otro código QR, ya lo habían pasado hace un rato, está también el cómo hacer negocios en México. Entonces también ese cómo hacer negocios en México, el siguiente. Exacto. Ahí está el QR de cómo hacer negocios en México y me va a decir, bueno, ¿cuáles son los elementos legales, también laborales, tributarios, arancelarios que yo tengo que considerar? Son estudios, sendos estudios muy completos que me muestran todo el marco regulatorio. Ahí está la institucionalidad a la que tú haces referencia, Rafael. Tenemos que darle valor a esto. Gracias, Ramón. Juan Gabriel, tu turno. Bueno, no, yo creo que estas reuniones son muy importantes porque es cuando uno realmente se pone cara de nuevo y los empresarios empiezan también a soñar en nuevos proyectos. Gran parte del desafío yo creo que tenemos hoy entre Colombia y Venezuela es identificar esas nuevas oportunidades, volver a recuperar espacios perdidos en ambos lados, en donde podamos trabajar muy de la mano entre todos, pero sobre todo yo creo que acá hay un tema muy importante, la institucionalidad. La institucionalidad es firme, es fuerte, funciona, es lo que da confianza, es lo que muestra esas reglas de juego. ProColombia, por ejemplo, ha hecho una labor excepcional en Venezuela y creo que ese reconocimiento muy merecido, tanto a Víctor de nuevo como a Carlos, pues muestra ese trabajo que se viene haciendo. Nosotros por parte de las cámaras cada 15 días nos reunimos con Cabecol para ver qué nuevos proyectos tenemos, qué nuevos desafíos vamos a desarrollar, cómo buscamos generar, por ejemplo, conocimiento en ambas vías. Estamos ahorita pensando en hacer un evento con 2 economistas destacados para mirar
la situación actual y las perspectivas económicas para el año entrante para Colombia y Venezuela, y es online. Entonces también hay que aprovechar estas nuevas tecnologías que nos permiten conectarnos, y hemos tenido muy buena asistencia a los eventos que hemos hecho para transporte, para turismo, para el acuerdo de doble tributación, etcétera, y creo que ahí es donde tenemos que seguir trabajando mucho. Entonces yo creo que la confianza se logra trabajando en equipo, fortaleciendo la institucionalidad, pero los que hacen la magia son los empresarios. Hay que buscar más mecanismos donde se conozcan, se interactúen, y nosotros entre todos apoyar a que los negocios se den. Gracias. Carlos. Gracias, sí. Yo creo que en esta nueva etapa el relacionamiento es diferente. Tenemos que hacer cosas diferentes, más allá de lo que nos corresponde por nuestra razón de ser, que es promover el comercio exterior, promover los productos de Colombia, el destino de turismo internacional hacia Colombia, la inversión extranjera en Colombia. Eso es parte de nuestro rol natural como tal, y en eso estamos comprometidos, el tema de marca país. Pero aquí hemos realmente identificado y siempre hablamos con Luis Alberto, con Luigi, con Adán, con Tiziana, bueno, con muchos presidentes gremiales que tenemos relación sobre las sensibilidades de la actualización del acuerdo de alcance parcial, que siempre falta mucho. Claro, esto está en construcción, como hemos dicho, venimos del sótano -5 y apenas estamos en el nivel autopista, pero lo que quiero identificar es que realmente lo creemos por convicción, y es un tema que se ha entendido así desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que vale la pena además hacer referencia al ministro Umaña, que siempre obviamente tan comprometido, igualmente el ministro Reyes también, que entiende la importancia de la relación con Venezuela, es identificar sinergias y alianzas entre los empresarios colombianos y los empresarios venezolanos, aprovechando esa capacidad instalada, disponible, que siempre lo hemos dicho, se lo decíamos a Luigi cuando presenta su informe de Conindustria, no ociosa, sino disponible en positivo, porque creo que debe ser así, que además es un gancho para los empresarios colombianos que vengan aquí, reduciendo costos, reduciendo obviamente todo ese proceso de inversión en infraestructura y haciendo alianza con los locales. Necesitamos que eso se refleje en un tema del intercambio, pero terminando unos procesos de producción, de encadenamiento productivo en Venezuela, aprovechando lo que hemos dicho, lo mejor de los dos mundos, pero no como un discurso, sino como una realidad, donde los números den, las cifras dan, vamos a hacerlo así. Empresarios colombianos que vengan, aprovechen esa capacidad disponible. En Colombia son colombianos, en Venezuela son venezolanos, facilita, digamos, todos los trámites que hay correspondientes, vienen eventualmente con un pulmón de apoyo de crédito financiero. O sea, creo que ahí es donde hay que buscar, y que no se vea que es que nuevamente en estos restablecimientos llegaron los colombianos y obviamente nos van a vender. Bueno, y eso es lo que nos corresponde, y en eso obviamente es un mercado que conocemos, es un mercado que también lo recuerda el pueblo venezolano, y lo podemos atender de manera mucho más rápida, ágil, que esos mercados que están al otro lado del mundo de 40, 45 días, por lo menos de transporte. Aquí podemos reaccionar en 5, en 6 días, pero más allá de eso, realmente identificar las posibilidades de hacer una sinergia, no solamente en los temas productivos, en los temas logísticos, en los temas de transporte, y ver de qué forma realmente podemos integrar las cadenas productivas. Integración, la complementariedad es comprar o venderse, y el comercio obviamente entre los dos países, pero aquí lo que va a cambiar realmente es las posibilidades de buscar soluciones a los retos que tenemos. Vuelvo y digo, al tema del mecanismo de pago, tenemos que buscar una solución que sea entre los dos países, entre el marco normativo. Sabemos las limitaciones que hay realmente por el tema de las sanciones, y obviamente la sensibilidad que se genera en la banca colombiana ante estas circunstancias, y entendemos que lo que tenemos que buscar, si tuviéramos eso, estaríamos cercanos a los 1.500, 1.600 millones. Vamos a trabajar obviamente de la mano de los empresarios, de las cámaras binacionales, para poder identificar esas alianzas y combinar lo mejor de los dos mundos, de Colombia y de Venezuela.
Gracias, Leonardo. Luis Alberto. Hello, ok. Mira, era tratando de ver cómo complemento yo de todo lo que han dicho, porque es que es verdad. Casi lo Eso es dijeron todo. verdad, es verdad. Déjame ver si me voy entonces a lo básico. Cuando uno habla de integración económica, lo que habla es de un proceso mediante el cual los socios comerciales, varios países, deciden eliminar, barrer, disminuir las barreras y las distorsiones al comercio entre ellos para generar un espacio ampliado. Puede ser más o menos profundo, pero bueno, eso es lo que busca. Y la institucionalidad es todos estos procesos, mecanismos, criterios que de alguna manera armonizan o establecen pautas de conducta. Y pautas de conducta tanto para las autoridades como para los particulares. En ese sentido es importante tener institucionalidad porque se tienen criterios claros respecto a cómo va a actuar algo, cómo va a proceder algo. Y ahí es importante tener claridad cómo va a proceder la autoridad. Porque muchas veces cuando desdibujamos nosotros, como les decía hace rato, veníamos de una superinstitucionalidad, instancias supranacionales con una normativa de muchas cosas y nos quedamos en el aire. Terminamos aplicando muchas cosas de hechos porque era eso o la nada. En transporte de carga terrestre tuvimos que acudir a la aplicación de hechos de lo que veníamos haciendo porque no teníamos nada que lo sustituyera. Entonces, a eso se presta a discrecionalidad y a veces la discrecionalidad se parece a la arbitrariedad. Se genera inseguridad. Lo bueno de volver a hablar de institucionalidad es tratar de reconstruir reglas claras para poder intercambiar inversión, para intercambiar bienes y servicios. Ahora, llama la atención, y aquí yo quiero recalcar, que a veces el fin es tener una norma o tener unas reglas claras, pero el proceso de diálogo que se establece, los espacios de encuentro del sector público, el sector privado, el sector público colombiano con el venezolano, eso tiene muchísimo valor, porque ahí en esas instancias técnicas que luego elevan a instancias políticas, es donde se logran los consensos, donde se comparte información, se comparten criterios, y bueno, uno escucha al otro y a lo mejor terminan acuerdos y consensos superiores. Es decir, toda la institucionalidad se logra precisamente por la comunicación, la confianza que se genera y el proceso en sí mismo positivo. Y finalmente tienes unas normas para tal cosa, unas normas para lo otro, o una instancia de tal a cual. Entonces, la institucionalidad impacta en tanto que disminuye la inseguridad, la incertidumbre, la arbitrariedad, y eso da confianza para hacer estas cosas. Y el proceso en sí mismo es positivo. Gracias, Alberto. Bueno, una tercera pregunta sería, y voy con Juan Gabriel, ¿cuáles son los principales retos que se presentan en la integración entre Venezuela y Colombia? Bueno, yo creo que ahí hay retos de todo tipo, ¿no? Retos legales, de homologaciones, por ejemplo, de licencias, de normativas, todo lo que tiene que ver con sanidad, por ejemplo, es bien importante. Pero yo creo que el gran reto es un poco lo que decía Carlos, es cómo nos integramos más y cómo aprovechamos que dos países hermanos nos complementemos, hagamos más alianzas estratégicas, tengamos lo que decía ayer el gobernador Freddy Bernal, de verdad me pareció muy interesante su visión hacia el futuro de esta región, donde prácticamente entre San Cristóbal y Cúcuta se vuelva una sola ciudad o se vuelva una sola zona integrada en donde haya flujo de capital, pero también flujo de personas, de talento, y yo creo que hacia allá es que tenemos que tender, buscar esa complementariedad económica en materias primas de un lado y del otro para poder entre los dos exportar a terceros países. Lo del G3 era un sueño que iba en ese mismo sentido, y llegar a México y estamos a un lado más del mercado más grande, por lo menos del hemisferio, que es Estados Unidos. Entonces yo creo que tenemos que ir pensando en grande y complementarnos en materia de turismo, por ejemplo. Carlos decía que yo creo que podemos hacer mucho trabajo conjunto porque somos dos países con unas riquezas naturales increíbles. A mí me encanta Venezuela, las playas que tiene, el contraste que también hay en Colombia, con naturaleza, con playas, con montaña, etcétera, pero se pueden hacer paquetes turísticos perfectamente que vengan acá personas de diferentes lados, asiáticos, europeos, y que disfruten, digamos, de todas estas bellezas naturales que tenemos. Entonces hay que pensar en que la integración va un poco más allá y que se pueden desarrollar proyectos conjuntos con materias primas de un lado y del otro para pensar en grande, para pensar en exportar y por supuesto el talento humano.
Yo creo que ahí hay un desafío también muy importante porque ambos países tenemos muy buen talento que tenemos que ponerlo a trabajar y tenemos que ponerlo a producir y con esto pues tener una mayor participación en megaproyectos en el mundo entero. Gracias, Carlos Eduardo. Los retos. Yo voy aquí a confesarme, lástima que se fueron varios, pero bueno. Yo tengo un gran reto. El gran reto mío ni siquiera es vender los productos de Colombia en Venezuela, que creo que, digamos, muchos son posicionados y los empresarios colombianos conocen el mercado venezolano. El gran reto mío en este momento es poder mostrar a Venezuela como un destino de negocios a los empresarios colombianos, a muchos empresarios colombianos que desconocen por diferentes motivos que no voy a entrar a discutir, las oportunidades de negocio que se presentan en Venezuela, las oportunidades del mercado y que en definitiva, digamos, la tarea de poder traer empresarios y ver las realidades con sus retos, con sus dificultades, con sus fake news, con sus realidades, pero que puedan venir y ver obviamente lo que está sucediendo y las oportunidades que se tienen, no solamente en las grandes ciudades, sino en las diferentes regiones. Venezuela, igual que Colombia, es un país de regiones, por eso me parece muy importante en el tema de que la Cámara Colombo-Venezolana, en el caso, esté aquí en Venezuela, que conozca el detalle obviamente de la realidad y que sea obviamente un elemento que permita a muchos empresarios colombianos que identifiquen las oportunidades inmensas que hay. Como bien lo dijo ayer la vicepresidenta, la economía está creciendo, digamos, y hay una reacción obviamente a toda la situación de contracción que hubo en los últimos años. Entonces yo creo que Venezuela sigue siendo un mercado muy importante y nuestro reto obviamente, más allá del tema de comercio exterior, también las oportunidades que se presentan de la nueva conectividad. Y estando en el Táchira, pues no podemos dejar de hablar la nueva conectividad de los aeropuertos de Táchira, Santo Domingo, La Fría, San Antonio, inclusive la misma aeropuerto del Vigía, digamos que está a 2 horas de Cúcuta, entrando por Puerto Santander. O sea, yo creo que realmente hay grandes oportunidades y creo que hay mucho camino por hacer. Estamos reconstruyendo esta relación, realmente a veces a la gente no le gusta, pero la estamos reconstruyendo porque realmente fue muy afectada. Yo creo que lo fundamental es que esto genere, la frontera tiene que generar es oportunidad de bienestar, de beneficio y de ingresos para los empresarios. Aquí lo que tenemos todos que luchar es, cada uno obviamente desde su responsabilidad, poder facilitar y ayudar a solucionar los retos que tienen para que crezca la economía de ambos países. Muy correcto, Carlos Eduardo. Es que nunca debieron estar cerrados. Ese es el primer punto que hay que tocar. Y lo que tú comentaste, Gabriel, otra cosa, quería ratificarlo. Hubo recientemente una visita de turismo a nuestra bella isla de Margarita. Entonces, pues, no sé por qué me pasó que se me había olvidado mencionarlo. Carlos Alberto, Luis Alberto, tú. Okay. Bueno, mira, retos muchísimos, pero si los ponemos tratando de organizarlo ya a esta hora donde la gente tiene hambre, podríamos pensar que el primer reto es generar confianza y reencontrarnos y reconocernos. Colombia por mucho tiempo, dadas las circunstancias, empezó a buscar socios en otros lados y los venezolanos empezamos también a buscar socios en otros lados. Quizás en el Táchira y en el norte de Santander la cosa no es tan fácil porque aquí los vínculos son humanos, históricos, familiares, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto de volvernos a encontrar es importante. Entonces, un reto, por ejemplo, sería darle institucionalidad a las relaciones gremiales binacionales. Antes había un consejo andino de empresarios, por ejemplo. Se montaron una instancia donde los empresarios de Venezuela y los empresarios de Colombia se vean periódicamente y se frecuenten y se vean, porque desde las cámaras estamos tratando de ir y de venir. Por ejemplo, trajimos, como tú decías, a unos operadores turísticos con el esfuerzo de Cabecol y en la Cámara Colombo-Venezolana hasta Margarita para enseñarles Margarita. Por cierto, quedaron enamorados porque muchos de ellos ya la conocían y ahora la ven mejor que antes.
Pero también hace falta que nosotros vayamos allá a hacer misiones comerciales exploratorias. Los colombianos han venido, nosotros tenemos que ir para allá. Estamos próximos y con la Cámara de Caracas y con la Cámara de Bogotá, las dos cámaras binacionales, estamos montando una rueda de compradores para el 13, 14 de noviembre próximo acá en Caracas. Es decir, esas cosas hay que hacerlas, hay que hacerlas y hay que hacerlas. Eso es un reto. Pero tenemos los retos también de generar esos consensos para la parte de la institucionalidad de las normas, de eso que decía el INVIMA, que no termina de ser tan ágil para los productos venezolanos. Entonces, tenemos retos de reconstruir la institucionalidad para el comercio de bienes, pero también para los servicios, para una cantidad de cosas que en algún momento tuvimos y dejamos de tener mayor claridad. Entonces, tenemos que reconstruirnos, tenemos que reencontrarnos y tenemos que lograr consensos para tener confianza. Entonces, desde eso, tener criterios claros que permanezcan en el tiempo, porque eso es otra cosa. Porque un esfuerzo enorme que se está haciendo y una señal que nos ha dado el gobierno de Colombia en las últimas semanas es su apoyo irrestricto a la apertura de la frontera. Es decir, cabe uno se reúne con el embajador o se reúne con algún funcionario de Colombia y dice, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se cierre la frontera. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto... Entonces, cuando viene de un funcionario de ese nivel y te lo está diciendo, tú dices, cónchale, ¿sí? Porque nos queda el temor a los ciudadanos de a pie, y me imagino que ustedes lo sufren, porque además tú trabajaste muchísimo por eso, Carlos, y este reconocimiento que se te hizo fue por toda esa labor, igual que a Víctor y a Maximiliano, todo lo que hicieron para abrir esta frontera. Entonces, cuando se presentan tensiones, uno dice, por Dios, que esta tensión no suba a otro nivel. Y bueno, los retos siguen siendo interconexión aérea, tener mucho más facilidad para los visas, todas esas cosas. Entonces, mira, la agenda es enorme, podemos estar hasta mañana hablando de eso. Bueno, y recordando eso que acabas de decir tú, Roberto, de que fueron a Colombia, fueron a Margarita y quedaron encantados y se enamoraron. Recuerdo una publicidad de turismo que era de Colombia, era que se quieran quedar, algo al final decía el riesgo que se quieran quedar. Pero ya que tú tocaste la parte gremial, y lo voy a decir porque, bueno, no solamente es la parte comercial, sino yo recuerdo que en el tema inmobiliario se hacían congresos que íbamos nosotros para allá. Recuerdo uno hace muchos años en Cartagena, igual con la Cámara de Construcción, que muchos de los gremios, no solamente sea la parte comercial, de productos que van y vienen, sino que puede ser muchísimas cosas más. Juan, tú, con México. Gracias. Sí, en la misma línea, ¿no? Yo creo que aquí hay desafíos, hay muchos, y hay que priorizar para poder tener un orden en todo esto. Y uno de esos grandes desafíos tiene que ver con recuperar nuestra competitividad para que podamos ser vistos por esos mercados. Ese es un elemento claro que está ahí en la competitividad. Y por supuesto, cuando lo ves a lo interno, entonces, bueno, tenemos lo que ya nosotros conocemos, el tema de los servicios públicos, el tema que habló el panel anterior sobre el tema del crédito, eso va a ser importante. Pero en realidad es que están allí, la brecha cambiaria afecta de este lado también, pero afecta en la competitividad con Colombia y con cualquier otro país. Entonces, yo creo que esos elementos, como se hablaron en el panel anterior, son claves en lo que queremos hacer. Hay una guía muy importante, yo siempre hago referencia, porque si trabajamos en función de esa Agenda 2030, nosotros somos signatarios, Colombia también, de hecho Colombia está en el Pacto Mundial, y tiene un desarrollo enorme que nosotros podríamos mirar lo que han hecho Colombia y lo que ha hecho México también. Y hago referencia a esa guía porque ahí están las metas de la humanidad. ¿En qué debemos de trabajar para reducir las desigualdades? Atendiendo cada uno de esos puntos que están allí, por ejemplo, el primero es el desempleo. Entonces tengo que crear, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, creación de empleo que sea sostenible, y eso me ayuda a reducir la pobreza, y el 2 me ayuda a reducir el hambre. Y por eso yo hacía referencia a lo del balance de género, que es el ODS número 5. Ahí hay una guía clara de cómo nosotros tenemos que atender los temas de competitividad para poder estar en esos mercados. De otra manera se nos puede hacer cada vez más difícil. Hoy, por ejemplo, es el Día de la Protección de la Naturaleza. Entonces, bueno, nosotros tenemos que mirar allí. Yo estoy seguro que México y Colombia tienen un desarrollo enorme. Pero ¿qué es lo que se busca con esto? Bueno, la protección contra la deforestación. Y voy a poner solo un ejemplo de competitividad. La ley de bienes, el reglamento de la Comunidad Europea,
para la deforestación ya está vigente. ¿Para cuáles productos? Cacao, café, soya, aceite de palma, y son productos que Venezuela está exportando a la Comunidad Europea. Bueno, las penalidades que tienes allí son 4 muy básicas. La primera es que te excluya de la cadena de suministro. La segunda es un porcentaje de 4 hasta 5% de lo que está allí. Pero eso se empieza a extender en toda la cadena de valor. Entonces, ya el hecho de que tú no estés trabajando en la reglamentación contra la deforestación y que no lo estés demostrando, ya eso te va a causar un problema nuevamente de competitividad. Entonces, independientemente de que no tengamos reglas locales o leyes locales que estén actuando contra el cambio climático, por ejemplo, o contra, digamos, una producción responsable, eso nos va a afectar en esa cadena de valor. En la mañana el Hub del Turismo habló de economía circular, apoyado desde un proyecto de la Comunidad Europea. Esos son elementos. Y luego vimos el panel de tecnología que estaba hablando de la integración de inteligencia artificial en todos los procesos que están haciendo, y nos hablaron de la nube. Entonces, nuestra mirada tiene que ser allí. Cuando hablamos de desafíos, yo lo pongo 3 elementos fundamentales. La recuperación del talento y la formación constante, independientemente que ese talento se vaya a ir, pero no puede dejar de invertir en talento. De la misma manera, la inversión en tecnología. Un estudio muy reciente que nosotros hicimos, lo publicamos el 18 de septiembre, sobre 1.300 CEO en el mundo, dicen que independientemente del nivel en el que esté creciendo la economía, nunca van a dejar de invertir en tecnología. Y esa es una deuda que nosotros tenemos, y qué bueno que Fede Cámaras incorporó el tema de tecnología como un hub después del de turismo. Y el otro, por supuesto, son los temas de sostenibilidad. Y sostenibilidad son muy amplios, porque es la sostenibilidad financiera, pero también son las sostenibilidad desde el ámbito de lo ambiental, de lo social, que es una gran deuda que nosotros tenemos internamente, y buenas prácticas de gobernanza corporativa. La ética y en la base de lo que hemos hablado para generar esa confianza. Esos son los elementos como yo los veo. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera unas palabras de ustedes de despedida breve de cada uno de ustedes, porque bueno, ya son las 2:10 de la tarde. Bueno, no, agradecerles a todos nuevamente y bueno, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, creo hemos avanzado, pero el trabajo, digamos, del acompañamiento de la institucionalidad en lo público, obviamente es parte de nuestra responsabilidad, pero siempre, obviamente, de la mano de los empresarios, de los gremios, de las cámaras, y en este caso creo que eso es un buen mensaje para decirle a los empresarios que esta asamblea de Fede Cámaras claramente ha enviado ese mensaje de lo que corresponde en nuestro rol de un nuevo relacionamiento, una nueva oportunidad y que podemos avanzar de manera muy importante en este intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Agradecerle a Fede Cámara y agradecer a todos ustedes la invitación. Gracias, Carlos. Juan Gabriel. Bueno, agradecerle a Fede Cámaras la invitación, por supuesto. Venimos con una delegación de 20 empresarios, varios de la regional del norte de Santander y algunos de la nacional. Ya está nuestro presidente de la Junta, también Ricardo González, que nos acompaña liderando esta delegación. Y muy contentos de estar acá en San Cristóbal. Creo que mejor escenario imposible, porque acá se vive y se siente la integración. Y somos uno solo, y eso nos sentimos en casa. Entonces, pues, eso por ese lado. Lo otro es seguir trabajando arduamente para fortalecer esta integración binacional en materia comercial, de inversión, de turismo, de negocios, de integración cultural, gastronómica. Yo creo que tenemos mucho más que aprender, y yo creo que los dos pueblos hoy, más que nunca, están integrados. Colombia ha valorado mucho la mano de obra venezolana que tenemos en el país, y que gracias a eso muchas industrias están también progresando. Nos han llevado gastronomía, nos han llevado cultura, etcétera, y así como vinimos hace un tiempo en la vía inversa, el colombiano que llegó y migró también a Venezuela, pero somos uno solo. Yo creo que más que hermanos somos uno solo. Entonces ahí creo que tenemos que seguir trabajando, fortaleciendo todo este proceso, y yo creo que tenemos que ser muy optimistas, porque me parece que hoy tenemos un buen presente, pero sobre todo un gran futuro.
O sea, Colombia y Venezuela están llamados a pensar en grande, en crecer, en tener proyectos importantes, regionales, una integración que va más allá en el tema energético, en el tema social, que creo que también hay unos retos significativos. Entonces, acá hay unas instituciones que son un mecanismo para poder apoyar esto y cuentan con nosotros siempre. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Sí, esta asamblea tiene que ser ese antes y después. Tiene que ser ese gran impulso para el momento en que estamos viviendo en este proceso de integración, México, Colombia y Venezuela, pero en esa mirada de lo que estratégicamente representa Venezuela. Gracias a ustedes por la invitación. El hecho que haya sido aquí en mi estado natal también, para mí también es un honor poder haber estado aquí, porque bueno, yo nací en La Grita, estado Táchira, lo que siempre llamamos la Atenas del Táchira, así que es un buen momento también para poder visitar el estado y ver el tremendo trabajo y el desarrollo que vienen haciendo. Gracias, Rafael. Y para concluir, bueno, gracias. Muchas felicitaciones a los que se acordaron hacerlo aquí. De verdad que, como han dicho, es un antes y un después, un reconocimiento a la importancia de la relación binacional de Venezuela y Colombia. Desde Cabecol, por supuesto, nos debemos a esa relación. Es compleja, es diversa, tiene muchos altos y muchos bajos, y creemos que lo que hay que hacer es trabajar, ser empáticos, porque hay que trabajar con el criterio diferente del otro, y ser creativos. Incorporando inclusive muchos temas de esta agenda nueva, de sostenibilidad, de agilidad, de género, etcétera, etcétera. Un honor para nosotros, en representación de Cabecol, de haber podido estar con ustedes aquí. Y bueno, creo que ahora nos toca ir a almorzar. Muchísimas gracias a los cuatro y me voy a comprometer yo, porque el año que viene tenemos que hacer nuestra Asamblea 81 y va a ser en el Estado Carabobo, en Valencia, y queremos que los cuatro estén allá para ver qué tanto avanzamos en un año. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.